Carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 4 versículos del 8 al 19. Gálatas capítulo 4 versículos del 8 al 19. Y hemos dejado este estudio por ahí porque, como usted ha podido ver, en la semana anterior estuvimos de manteles largos. Gracias a todos los hermanos que colaboraron de alguna manera. Gracias, hermanos, de verdad, por su apoyo, por sus oraciones, por el cariño que también tienen hacia mi familia, hermanos. Se los agradezco mucho. Y vamos a irnos a Gálatas capítulo 4 versículos del 8 al 10. Y como usted puede recordar, hace un par de semanas el hermano Gracián inició con este estudio, pero vamos aquí a Gálatas. Leamos primero Gálatas capítulo 4 versículos del 8 en adelante. ¿Está conmigo, hermanos? Hermanos, ¿alguno de ustedes ha leído esta porción de la escritura durante la semana? Ay, Señor. Ok, segunda pregunta, y esta es más importante. ¿Alguno de ustedes ha leído la Biblia en la semana, hermano? Amén. Ay, gracias, Señor. No importa si no leyó el pasaje de Gálatas, pero ojalá, digo yo, y haya leído la escritura por lo menos, o la haya escuchado, hermanos. Hoy hay tantas versiones de la Biblia y hay tantas maneras de escuchar la Biblia que lo que sobran, que lo que no deberían de haber, perdón, es excusa para no leer la escritura. Así que, hermanos, vamos a Gálatas capítulo 4 versículos del 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: ciertamente, dice Pablo, en otro tiempo, y fíjese la claridad con la que Pablo escribe, y vamos a ir viéndolo despacio si es posible, para que nosotros veamos la claridad con la que el apóstol Pablo escribe esta porción a los Gálatas, o continúa con su carta a los Gálatas. Mire bien lo que dice en el versículo 8: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿qué cosa hacíamos? Servíais a los que por naturaleza, ¿qué dice Pablo? No son dioses. Mas ahora, ¿conociendo a quién? O más bien, siendo conocidos por Dios. Pablo pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pregunta Pablo. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, dice Pablo. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, dice Pablo, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, dice Pablo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Qué pasó con ustedes, Gálatas? Dice Pablo. Porque os doy testimonio. Mire la frase que Pablo usa aquí: que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos. ¿Para qué dice? Para dármelos. Oremos. Señor, tu palabra es clara. Al leerla, Señor, despacio y ansiando que tú nos hables, o deseando que tú nos hables, tu palabra es clara. Padre, que esa claridad pueda llegar a nuestras mentes, que esa claridad pueda llegar a nuestros corazones, y que esa verdad de la Escritura no solamente llegue y la escuchemos y la pensemos y la sintamos, por decirlo así, sino que también esa verdad pueda transformar nuestras vidas, que pueda ocurrir una metamorfosis, oh Señor, y que podamos cambiar y que podamos de verdad practicar lo que oímos, y que aprendamos, Señor, a entender y a conocer que lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros debemos hacerlo por los demás. Y no hablo de su sacrificio en la cruz, hablo del amor, de la compasión, de la empatía, de la protección, de la ayuda, Señor, entre nosotros como iglesia. Gracias te doy por lo bueno que eres. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hace un par de semanas, el hermano Gracián inició con este capítulo 4 que vamos a continuar hoy, que acabamos de continuar, o que acabamos de leer, más bien dicho.
Y el hermano mencionó una palabra que Pablo menciona de los versículos 1 al 7 y dice que Cristo nos apartó para que viviéramos en libertad y que Cristo nos apartó de los rudimentos, decía el hermano, de este mundo para hacernos sus hijos por medio de la gracia, y gracias a que Cristo nos sacó de un lugar y cambió nuestra posición delante de Él, nos hizo sus hijos, nos mostró su gracia, hizo un solo pueblo, ya no hay gentiles ni judíos, no hay salvadoreños ni guatemaltecos, no hay hondureños ni puertorriqueños, no hay dominicanos ni costarricenses. Hoy hay un solo pueblo que Cristo compró con su sangre en la cruz de Calvario hace más de 2000 años, para que hoy esos hijos seamos hermanos. Hermano, el que está a la par suya no es un extraño. El que está a la par suya es su hermano. Ay, pero es que lo acabo de ver. ¿Y eso qué importa? El que está a la par suya es su hermano, no es un desconocido. Entonces, como padres del mismo, ¿y qué enseñamos nosotros a nuestros hijos? Tenés que amar a tu hermano. Sí, pero tenés que amar a tu hermano. Tenés que amar a tu hermano. Y lo mismo sucede con la Escritura, hermanos. Nosotros no somos enemigos, no somos desconocidos, somos hermanos a los cuales debemos respetar, enseñar, ayudar, amar, cuidar y también orar por ellos. Como decía nuestro hermano hace un par de semanas, quizás no hay manera clara para definir la palabra rudimento, pero a mí me gustó mucho la manera en la que la Nueva Traducción Viviente lo dice o nos da la idea. La Nueva Traducción Viviente le llama a rudimento principios espirituales. Y ya vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Pero la idea que yo quiero que nosotros tengamos en esta porción de la Escritura, la idea que Pablo nos quiere dar en este capítulo es precisamente esa: que ya no somos extraños a Dios. Que no somos nosotros los que conocemos a Dios, sino que Él nos conoce a nosotros. Y Él sabe nuestro nombre, sabe nuestro apellido, sabe las necesidades que tenemos, sabe las dificultades que tenemos, sabe las alegrías que tenemos, sabe las tristezas que tenemos, porque Él es nuestro Padre, nos compró con su sangre y nos ha hecho no solamente sus hijos, sino partícipes de su herencia. El argumento del apóstol Pablo en esta porción de la Escritura es: hermanos, Dios ya nos sacó de la idolatría en la que vivíamos, les dice Pablo. Y esa idolatría mantiene al hombre esclavizado, y esa idolatría produce en nosotros frutos para muerte. Pero ahora dice Cristo, quien es la resurrección y la vida, dice Pablo, y Cristo nos dice a nosotros que Él es la resurrección y la vida. Pero Pablo dice: ahora que hemos sido liberados por Cristo, hoy ya no vivimos esclavizados, sino que vivimos en la gracia. Somos hijos de Dios, comprados por Él, en los cuales el evangelio que hemos escuchado, esos hijos que escuchamos el evangelio, hemos sido cambiados. Pero aquí viene también la implicación: esos hijos que hemos escuchado el evangelio, damos fruto. No solamente fruto del Espíritu, Gálatas 5, sino frutos dignos de arrepentimiento. Y estos frutos se observan en la manera en la que cada uno de nosotros caminamos. Y es por eso que cuando dicen bauticemos a un niño de 8 años, bauticemos a un niño de 10, ¿será que el niño entiende esta verdad? Y esa es la medida, ese es el estándar. Si el niño entiende y comprende estas verdades, que él puede decir que sí. Pero ¿qué va a pasar con sus frutos? Sus frutos van a comprobar si lo que el niño hizo es verdad. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cristo nos sacó de la esclavitud, nos limpió del pecado, nos limpió con su sangre del pecado y nos ha cambiado y nos ha hecho libres, pero también ha producido en nosotros frutos. Y es por eso que en el versículo 4 y el versículo 6 de Gálatas, mira lo que dice Gálatas 4: para que redimiese, para que comprase, para que pagase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién?
el cual clama Abba Padre, y decía nuestro hermano, el cual clama Papito. Hermanos, los cristianos, los creyentes, los cristianos evangélicos, los verdaderos hijos de Dios en este mundo, somos los únicos que gozamos del Espíritu Santo en el corazón. No hay otra persona, otra religión en el mundo que tenga esa garantía de parte de Dios de su salvación. El creyente tiene dentro de él a Dios, el Espíritu Santo, el cual mora en él, le capacita al creyente, le da los dones, pero también hace que el Padre sepa que usted es su hijo. La única manera de saber para Dios de saber quiénes son sus hijos son los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Y a Él no podemos venir a decir una cosa y ser otra. Él sí nos conoce de verdad. Hermano, qué privilegio más grande de poder venir delante del Dios creador de este mundo y que un insignificante José llegue donde Dios y hable directamente con Dios. No necesitamos confesiones, no necesitamos ir a confesarnos, no necesitamos intermediarios, solamente necesitamos a Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Por medio de su Espíritu en nuestros corazones, hermanos. Cristo, y debemos estar sumamente agradecidos con Él porque Él ya lo hizo todo. Nosotros no hemos hecho nada. Él ha cambiado nuestra mente, cambió nuestro corazón, cambió la vida completa de nosotros. Y ahora, fíjese bien, ahora, en base a lo que la Escritura enseña, el Hijo de Dios conoce y puede diferenciar entre el mal y el bien. El Hijo de Dios ha aprendido a diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué? Porque hoy que conocemos la verdad, hemos aprendido a ver y a descubrir en nosotros y a observar, no había dicho en nosotros, las actitudes que no provienen de la Escritura, que no provienen del Padre. Entonces, hermanos, como hijos que conocemos la verdad y hemos aprendido a diferenciar entre el bien y el mal, tenemos una vida nueva. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces ya no podemos volver atrás. Y Pablo le dice a la iglesia en Galacia que ellos corren un peligro sumamente grande si anhelan volver atrás. Hermano, los hijos de Dios reconocemos el peligro que puede causarle a nuestras almas el anhelar la vida que antes teníamos. Mira lo que dice el versículo 8 al 10. Y ya lo vamos a leer también en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice el versículo 8 al 10. Y la Escritura, dice la Reina Valera 1960, previendo que Dios había de justificar por la fe. Perdón, hermanos, estoy en otro pasaje, perdón, me pasé, aquí estoy. Hoy sí, ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Siempre nosotros pensamos que es al revés. Yo busqué a Dios, yo conocí a Dios. No, al revés, hermano. Y es bien feo cuando usted que conoce a alguien pero el otro no lo conoce. Y usted le da la mano y no, ¿te acuerdas de mí? No, no sé quién sos. ¿Verdad que es bien feo? Y a mí me ha pasado. Pero con el caso de Dios, en el caso de Dios no es igual. Pero mire, continuamos leyendo el pasaje, no quiero que nos perdamos. Más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar? La Reina Valera, perdón, la Nueva Traducción Viviente, perdón, leamos hasta el 10. Guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios lo conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales?
elementos básicos, si usted quiere llamarlo de esa manera, de este mundo, dice Pablo. Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones o años. Fíjese bien lo que dice Pablo. Pablo sabe y entiende que éramos una cosa, pero que hoy somos otra. Y hay personas, amigos nuestros, que ya tienen 50, 60 años, pero la foto del perfil de Facebook sigue siendo la de 30. No, eso eran. Hoy somos otra cosa. Han pasado los años. Entonces Pablo está diciendo, y le doy ese ejemplo absurdo, porque todo cambia. Y si antes estábamos en el mundo, cuando no conocíamos a Dios y éramos idólatras, bueno, algunos todavía somos idólatras. Algunos de los que estamos aquí todavía somos idólatras. Pero Pablo dice, antes servían a la carne, servían a los deseos de este mundo e íbamos por la vida, no lo dice Pablo, eso se lo agregué yo, construyendo baales. Y Pablo parece preguntarles, Pablo, ¿por qué hoy que han sido libres y hechos hijos de Dios quieren volver a rendir culto a la ley y al cumplimiento de la ley? Y es que la gente había sido salva ya por gracia, pero les estaban enseñando que debían cumplir con la ley. Y lo mismo sucede con muchos creyentes. Entonces los judaizantes estaban queriendo implantar la idea de que debían hacer esto, de que debían cumplir, de que debían hacer para poder alcanzar la salvación. Es decir, ya estás en Cristo, pero tenés que regresar aquí y cumplir con todo esto que antes hacías para poder alcanzar algún tipo de salvación. Y la vida del creyente en nuestros días, muchos de los creyentes alrededor de la iglesia, del mundo, y no hablo de esta iglesia, porque aquí no creo que hayan de estos creyentes, que están en Cristo, pero que todavía anhelan las cosas de allá afuera. Anhelamos participar en las cosas de las que practican y participan en el mundo. Anhelamos orgías, borracheras, avaricias, envidias, fornicación, robos. O sea, queremos estar aquí, pero también queremos estar allá. Cuando recién vine a este país, y yo sé que ¿cuántos de los que venimos una vez por primera vez a este país? No le estoy preguntando si vino en lancha, en avión, no le pregunto cómo vino, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros al llegar a este país en los primeros meses nos hemos querido regresar al nuestro? Levante la mano. Y a mí me pasó también. ¿Y sabe qué decía yo? Señor, decía yo, si yo tan solo pudiera vivir en mi país ganando lo que gano aquí. ¿Sí o no? ¿Cuántos hemos pensado así? Allá yo no me vengo, si es que aquí no hay cosas que no son de Dios en este país, y es que levantarse a tal hora eso no es de Dios, y es que esto y es que lo otro. Y entonces yo llegué al punto de decir, Señor, si yo pudiera ganar lo que gano aquí en mi país, yo sería el hombre más feliz del mundo, decía yo. No estuviéramos acá, es otro punto. Pero algunos creyentes somos así. Queremos gozar de las bendiciones materiales y espirituales que obtenemos en Cristo, pero queremos vivir como vivíamos antes. Y hermano, eso no es posible. No hay manera, nadie puede servir a dos señores, dice la Escritura. Ninguno de nosotros puede servir a dos señores. O servimos a Cristo o servimos al diablo, hermano. Así de fácil. Porque si usted vive como creyente, usted dice que es creyente, pero vive como los de allá afuera, hermano, usted no es un creyente. Usted no es hermano. Tal vez primos podemos llegar a ser.
Pero no nos engañemos a vosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque ese comportamiento y esa actitud está desde los días del profeta, bueno, desde el inicio de la creación del mundo, pero en los días del profeta Isaías decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces venimos a la iglesia, ponemos el pan, cantamos, ponemos el sonido, predicamos y estamos aquí, nos vemos aquí, bien vestidos, bien bañados, pero el carapacho, dicen los niños, el caparazón está aquí, pero no el corazón. Por eso Pablo le dice: hermanos, que no entienden ustedes, que no entienden ustedes que antes vivíamos de esa manera y éramos extraños a Dios, porque nosotros no conocíamos a Dios, ni Él nos conocía a nosotros, y que hoy, gracias a Cristo y su compasión, y no a las obras de la ley, nosotros, gracias a Efesios 1:13, que nos recuerda que Él es el sello, que Él es la garantía de nuestra salvación, gracias a eso es que Él nos sacó, y no solo nos sacó, sino que nos dijo: a partir de hoy sos mi hijo. Dios nos conoce a la perfección, hermanos, y Él no se olvida de ninguno de nosotros. Y eso, y respecto a eso, el Salmo 139, 2 y 4 dice lo siguiente. Mire lo que dice el Salmo 139, versículos 2 al 4. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos, dice el salmista, te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Hermano, no es que usted conozca a Dios, es que Dios lo conoce a usted. No hay nada dentro ni fuera de nosotros que Dios no conozca. Y es gracias a eso que, fíjese bien, cuando nosotros estamos en el mundo, nuestra cosmovisión es una cosmovisión caída. La cosmovisión es la manera en la que nosotros observamos el mundo y las cosas que pasan en el mundo. Pero cuando venimos a Cristo, nuestra cosmovisión cambia. O debe cambiar si es que estamos en Cristo. Si no ha cambiado, le es necesario nacer de nuevo. Entonces Dios ha cambiado nuestra cosmovisión y ha cambiado la manera en la que nosotros entendemos el mundo, la violencia en el mundo, entendemos el evangelio, entendemos su obra en nosotros, gracias a Él, hermanos, y gracias a su Espíritu. Pero entonces, si Dios nos ha dado a la tercera persona de la Trinidad para que viva y mora en nosotros mismos, ¿por qué entonces nosotros queremos seguir viviendo de una manera que no glorifique a Dios? ¿Por qué? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Nació en un pesebre. Ven, ya solo faltan 6 meses para Navidad. Nació en un pesebre, que Cristo no nació en Navidad, pero eso es en diciembre, pero ese es otro tema. Pero el punto es, Cristo vino, sí, se encarnó, nació en un pesebre, se les perdió a los 12 años a los papás, y los papás enojados quizás con él. Empezó a trabajar como carpintero. ¿Ganaría bien aquí Jesús? Fue arrestado, azotado, etcétera, 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 etcétera. Llegó a la cruz y murió por nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque parecía ser que a los de Galacia, así como a nosotros, se les había olvidado lo que Cristo había hecho por ellos. Porque el hombre tiene una mente finita. Y muchos olvidamos no solamente el sacrificio de Dios, sino de dónde Dios nos sacó. Hermano, ¿de dónde Dios lo sacó a usted? ¿De dónde Dios lo sacó? Piense usted, ¿de dónde Dios lo sacó a usted? Y el hermano Gracián hace unos días, en esa predicación habló de dónde Dios lo había sacado a él. ¿De dónde Dios nos ha sacado a nosotros? Hermano, ¿dónde estuviera hoy si Dios no lo hubiese rescatado a usted de este mundo
mundo lleno de perdición. Y esto es importante recordarlo, hermano, porque vivimos en un mundo dirigido por un sistema. Y esa es otra manera de entender la palabra rudimento. Sistema. Un sistema corrupto, guiado por Satanás mismo. Un mundo donde la cultura, las falsas religiones, los pensamientos posmodernos, el individualismo, que cada quien tiene su propia verdad, quiere decir eso. Y nuestras vidas, todo ha sido distorsionado por el pecado. Y hermano, prepárese este mes que todavía falta más de 20 días. Y usted va a ver ahorita en este mes todo tipo de anuncios. Nuevas definiciones de lo que un hombre y una mujer es. Hoy las mujeres son personas menstruantes. Ya no somos creación de Dios. Hoy los hombres somos los heterosexuales son especie. O ellos son una especie diferente. Ya no es extraño ver en anuncio tras anuncio tras anuncio de televisión en donde el matrimonio está compuesto por dos personas del mismo sexo. Eso es lo que el mundo nos enseña. Ese es el sistema en el cual nosotros y nuestros hijos están creciendo y van a crecer. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos saber que el mundo, el sistema, los rudimentos, las leyes, las tradiciones, la cultura está bombardeando nuestra mente, atacando nuestra mente de una manera despiadada y de una manera agresiva. Pero hermano, tranquilo. Justamente hoy, este es el momento más que nunca para confiar en Dios, para vivir para la gloria de Dios, sabiendo que su venida está cerca y que Él es nuestra esperanza. Y esa esperanza está viva, como dice Pablo. Por lo tanto, como dice Pedro, por lo tanto, hermanos, seamos pacientes y oremos sin cesar. Pero muchos de los creyentes, en lugar de vivir para la gloria de Dios, retroceden a la vida anterior y quieren ser esclavos. Hermano, pregúntele a los afroamericanos en este país si ellos quisieran volver a vivir esclavizados. Pregúntele, hermanos. Y eso es algo repudiable por muchos de nosotros, aunque en la antigüedad era practicado, y podemos hablar de eso otro día si usted quiere, pero es un tema repudiable para muchos de nosotros, y es difícil lo que muchas personas han tenido que pasar. Pero hermanos, hay creyentes que estando en libertad quieren vivir, quieren regresar a la esclavitud del Dios de este mundo, olvidando que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Vivamos bajo la libertad con la que Cristo ya nos hizo libres. Miren lo que dice el versículo 10. El versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pablo le está recordando a los judíos, a los gentiles y a la iglesia en Galacia en general, que los judíos guardaban los meses, los tiempos y los años, lo que quiere decir las fiestas tradicionales judías. Los judíos cumplían, al pie o seguían al pie de la letra todo tipo de ritos, tradiciones y fiestas según su calendario. Ellos creían que por el cumplimiento de todas estas fiestas ellos podrían alcanzar el favor de Dios. Pero estos ritos nunca fueron un requisito para la iglesia. La iglesia no necesita cumplir con nada de esto. Y es por eso que Pablo le decía, estos judaizantes son mentirosos, no les crean. Porque aunque ellos quieren poner carga sobre ustedes, Cristo ya lo hizo todo, hermano. Él mismo nos sacó de allí. Él mismo nos sacó de nuestro pecado en el que vivíamos. Él tuvo que dejar el trono de gloria para venir a llevar el yugo de esclavitud que nos correspondía a nosotros.
y clavó en la cruz nuestros pecados, muriendo como sacrificio vivo por nosotros, liberándonos de una vez y para siempre, no para que vivamos como los de afuera, sino para que vivamos para Él. Y es que tanto, hermanos, tanto como Cristo, el apóstol Pablo también de los versículos 11 en adelante nos da, creo yo, uno de los ejemplos más importantes para la iglesia. Lo vemos en Cristo, que es el ejemplo por excelencia, pero Pablo también nos da el ejemplo en esta porción de la Escritura de ser alguien que amaba a sus hermanos. ¿Ama usted a su hermano? ¿Cuántos amamos a nuestros hijos? Y usted le explica, le pregunta a un papá qué es amar a sus hijos. Defíname qué es amar a sus hijos. Pues no sé, no lo podemos definir. Eso es amor, porque amamos a nuestros hijos. ¿Ama usted a su hermano? ¿Esa es la implicación? Mire lo que dice el versículo 11 al 15. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, dice Pablo. Fíjese bien. No, perdón, esa es la nueva traducción viviente. Leámoslo en la Reina Valera primero, porque yo creo que la mayoría tenemos esta Biblia. Dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como ¿quién dice? Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, ¿qué cosa hicieron? Dice: me recibisteis como ¿a quién? Como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues, mira la pregunta, dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? ¿Qué pasó con ustedes? Porque os doy testimonio de que se hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Amados hermanos, dice la nueva traducción viviente, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libre de esas leyes. Ustedes no me trataron mal cuando les prediqué por primera vez. Sin duda recordarán que yo estaba enfermo la primera vez que les llevé la buena noticia. Recibieron bien a Pablo por su mensaje, pero también porque había una situación de enfermedad, ya lo vamos a ver más adelante. Aunque mi condición los tentaba, ¿a qué dice? A no aceptarme. Ustedes no me despreciaron ni me rechazaron, todo lo contrario, me recibieron y ¿qué cosa? Me cuidaron como si yo fuera un ángel de Dios o incluso el mismo Cristo Jesús. ¿Dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenía? Estoy seguro de que ustedes se hubieran arrancado los propios ojos para dármelos de haber sido posible. ¿Habrá algún voluntario que quiera donar un ojo en esta mañana? Hermanos, llama la atención en esta porción de la Escritura que Pablo no ve a la iglesia como una tercera persona, sino como Pablo se ve como parte de la iglesia. Pablo se incluye como parte de la iglesia y él se pone a sí mismo como ejemplo. Y él les decía: hermanos, si yo les estoy diciendo que tienen que vivir de esta manera, no es porque yo me lo esté inventando, sino porque yo lo experimenté. De allí Dios me sacó. Antes yo confiaba en la ley, decía Pablo, y en que las obras podrían llevarme a un favor o a una salvación o al favor de Dios. Mas ahora que vivo en el evangelio, vivo bajo la misma gracia que yo les he predicado a ustedes y que ustedes han creído. Y es por eso, fíjese bien, que Pablo también en la primera carta a Corintios capítulo 11 le dice a los hermanos en la iglesia: imítenme a mí, así como yo ¿qué? Trato de imitar ¿a quién? Y algo que observamos y que no quizás le hemos puesto mucha atención, pero algo que observamos aquí que es importante es la relación que había entre Pablo, el pastor, si usted quiere ponerlo de esa manera, y los miembros de la iglesia. Hermanos, entre nosotros no hay diferencias. Tal vez hay roles diferentes, como el caso mío, pero el pastor es una oveja más. El pastor debe oler a oveja. Debe hueler, si usted quiere usar esa palabra. Entonces por eso hay que saber cómo hablar a veces. Pero el punto es, hermanos, el pastor debe oler
oveja debe vivir junto a las ovejas, en medio de las ovejas, compartiendo con las ovejas, comiendo con las ovejas, aprendiendo de las ovejas, animándose y animándome juntamente, ayudándonos mutuamente. El pastor no debe estar ni vivir en un pedestal, como sucede en nuestros días, en donde casi el pastor es una celebridad en muchas iglesias. Y más triste aún, en donde los miembros de la congregación ni siquiera conocen al pastor. Entre nosotros no hay diferencia ni acepción de personas, somos hijos del mismo Padre. Y esa era la idea de Pablo, hermanos. Y en esta porción de la Escritura vemos el ejemplo de un hermano que estando enfermo, que estando mal de salud, compartía el evangelio con sus hermanos. La enfermedad no era un impedimento para servir a Dios. La enfermedad de Pablo no era un impedimento para compartir y predicar el evangelio. De la misma manera debe ser para nosotros los creyentes. La enfermedad, yo sé que todos vamos a tener quizás de repente alguna enfermedad más difícil que otra, pero las enfermedades no deben ser un impedimento para hablar del evangelio y para servir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, aunque estaba enfermo, Pablo les predicó el evangelio, y en la acción de predicar el evangelio a estas personas que no conocían a Cristo, él mostró su amor hacia ellos. Y según algunos comentaristas bíblicos, hermano, Pablo sufría de malaria, enfermedad que al día de hoy todos los que van a África y a estos países necesitan vacunarse contra la malaria antes de viajar. Algunos comentaristas bíblicos dicen que Pablo tenía esta enfermedad producida o transmitida por un mosquito, la cual produce fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, escalofrío. O sea, Pablo andaba con COVID predicando. Hermano, escalofrío, cuando me dice escalofrío, dolor de cabeza, yo lo único que me recuerdo esos días, hermano. Hermano, pero si Pablo nos está diciendo que debemos ser ejemplos de Cristo y que debemos imitarlo a Él, ¿cuál es su impedimento para compartir el evangelio? ¿Qué le impide a usted compartir el evangelio? ¿Cuál es su impedimento para servirle a Cristo en esta iglesia y fuera de la iglesia, en su comunidad? ¿La pena? ¿La vergüenza? ¿Cuál es el impedimento que usted tiene para amar a su prójimo, al que está a su lado? ¿Y sabe cuál es el único impedimento? El pecado que mora en mí. Muchos de nosotros nos cuesta amar al prójimo porque somos selectivos. Yo creo que la palabra selectivo se entiende. Este me cae bien, este más o menos bien, este no tan bien, y si él se sienta allá, yo me siento aquí. Ese es el último estado. Pero fíjese que hay algo más importante todavía en esta porción de la Escritura, porque para los judíos, cuando una persona experimentaba una enfermedad o tenía alguna enfermedad, para ellos era como que Dios estuviera juzgando las vidas de estas personas. Era un juicio que Dios estaba haciendo en la vida de estas personas, y por lo tanto nadie quería tener contacto con ellos, como el COVID. Sin embargo, llama la atención la respuesta de esta iglesia hacia su pastor o hacia su hermano en la fe. Ante un hermano enfermo, la respuesta de la iglesia fue cuidado y amor. Mira lo que dice el versículo 14: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, hermano. En lugar de rechazar a Pablo, de desechar a Pablo, la iglesia lo recibió con todo el amor que Pablo podía necesitar. Y es importante entender estas palabras aquí, porque en el griego la palabra despreciaste significa juzgar como indigno o insignificante. Y la palabra desechar significa literalmente escupir a alguien.
Y estas palabras se usaban o la acción de escupir mostraba el repudio hacia alguien. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la actitud nuestra si estuviéramos en el lugar de los Gálatas? Si nosotros vemos a un hermano que está enfermo en nuestra iglesia, en alguna dificultad en el matrimonio, en algún problema con sus hijos, en alguna dificultad o problema económico, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Sería de ayudar al hermano? O, ay, yo estoy orando por ti. No, hermano, si usted puede hacer algo por el hermano, hágalo. Dios se lo va a demandar. Hágalo. Y sabe algo que es importante también entenderlo. En nuestra carne no es fácil muchas veces ayudar a los demás. Muchos de nosotros en nosotros mismos, que no nos preocupa la situación de los demás. Y si usted de los que está aquí esta mañana pensando que el más importante es usted, el más importante del mundo mundial, como decía el presidente iletrado que teníamos nosotros en mi país, hermano, no seamos soberbios, no seamos orgullosos, porque el Evangelio nos muestra que debemos amar y ayudar al prójimo gracias a la obra del Espíritu. Yo sé que nuestra carne nos pone a pensar y nos pone a hacer cosas que el Espíritu no quiere, porque eso es lo que dice Efesios 4 y eso es lo que dice Gálatas también capítulo 5. Pero si nosotros observamos lo que el Evangelio nos enseña, podemos entonces dejar de pensar en nosotros mismos y pensar en el prójimo. Por eso Filipenses capítulo 2 dice que todos debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y es por eso que si algo es bueno para mí, pero para mi hermano, para mi hermano es pecado, o voy a hacer caer a mi hermano, yo me evito, dice Pablo, para guardar aquel prójimo mío. Y es por eso que miren, el versículo 15 yo creo que es un versículo que a todos nosotros nos debería de impactar, porque dice en el versículo 15, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais antes? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestro propio ojo para dármelo, dice Pablo. ¿Ama a su prójimo usted así? ¿Ama de la misma manera a aquel que le puede pagar el favor que usted le hizo hace un par de días? ¿Y ama igual a aquel que usted le hizo un favor y sabe que nunca se lo va a pagar? ¿Lo ama de la misma manera? ¿Qué estamos dispuestos a soportar por los demás? ¿Cuántos nos hemos sentido rechazados alguna vez? Y no hablo del novio, de la novia de allá, del high school. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuántos hemos experimentado algún tipo de rechazo. Ese sentimiento es uno de los peores que nosotros quizás humanamente podamos experimentar. Pues le cuento, Cristo lo experimentó. No por él, por sus hijos, por sus hermanos. Para que nosotros tomáramos ejemplo. Y en lugar de rechazar a los demás, amarlos de la misma manera en la que Cristo nos amó. Hermanos, nosotros debemos amar a todas las personas que Dios ha creado en la faz de la tierra, porque todas las personas han sido hechas a imagen y semejanza de Dios, pero más aún a aquellos que somos de la familia de la fe. Nosotros tenemos que amarnos, y eso es lo que leíamos temprano en 1 de Juan capítulo 3 versículos del 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, es decir, no le ayuda, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hermanos, el amor no se dice, se demuestra. Y yo sé que las esposas, en lugar de algo caro, prefirieran un buen trato. Y yo sé que los esposos, en lugar de que le tengan todas las cosas listas, prefiriéramos sometimiento de la esposa a nosotros.
Eso es lo que glorifica a Cristo. Pero cometemos error tras error tras error y vamos a comprar un anillo de esos con una gran piedra aquí. Y cuando le pasa limón, mi amor, aquí te traigo, ¿para qué? Para tratar de compensar las 3 semanas de problemas que han tenido en la casa. Hermanos, el creyente, y ya con esto voy a terminar. Sí, ahorita ya. El creyente el amor es algo que se encuentra intrínseco dentro de la vida de los creyentes. Hemos recibido y hemos aprendido a amar a los demás porque en la creación Dios destinó que sus atributos comunicables fuesen también o tuviésemos nosotros sus hijos. El amor, la sabiduría, misericordia. Pero hay una implicación mayor. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, dice Gálatas 5, que el Espíritu Santo que mora en nosotros, luego de que nos arrepentimos y creímos, nos da a nosotros o produce en nosotros fruto. Y dice que parte de ese fruto es, ¿qué dice? Amor, lo que quiere decir que cada uno de nosotros, tiene la capacidad de amar a su prójimo, a su hermano, sin importar si es nuevo en la iglesia, si tiene 30 años en la iglesia, si lo acaba de conocer, no importa, hermano, si es creyente o inconverso, cada uno de nosotros puede amar a sus hermanos, porque Dios ya nos hizo de esa manera. Ninguno de ustedes puede decir que no. Y aunque es cierto que se puede complicar un poco por nuestras propias actitudes pecaminosas. Yo sé que muchos de ustedes han visto ese post en Facebook. Ay, Señor, yo sé que tu palabra dice que hay que amar al prójimo, pero el prójimo no me ayuda. Hermanos, no tenemos que tener excusas. El mundo necesita amor. Solo una persona con falta de amor puede agarrar un fusil y matar a 20 niños. Solo una persona falta de amor puede matar a 2 personas, a 2 adolescentes, en el parqueo de una iglesia, como sucedió esta semana. Solo una persona falta de amor puede entrar a un hospital y matar al médico porque el médico no le hizo un buen trabajo. Ninguno es médico aquí, ¿verdad, hermanos? Hermanos, el mundo necesita amor. La iglesia debería de ser reconocida en este mundo por el amor entre sus miembros y no por los pleitos, pecados ni divisiones. Cuando la iglesia entienda esta verdad, la iglesia va a poder no solamente glorificar a Cristo, sino lograr que más personas allá afuera pongan su fe en el autor y en el consumador de nuestra fe. Hermanos, un mandamiento nuevo os doy: que améis unos a otros, que os améis unos a otros como yo os he amado, dice la Escritura. En eso conoceremos que sois mis discípulos, que sois mis seguidores, que sois mis alumnos, que sois mis hijitos. ¿Cómo? Si tuviésemos amor por los demás. Vamos a ponernos en pie. Y mientras los hermanos se ponen en sus puestos, hermano, yo quiero animarle a que ya no vuelva atrás, a que se mantenga en la libertad con que Cristo lo ha hecho libre. Las cosas de este mundo buscan apartar nuestra alma de la verdad. Mantengámonos firmes. Hermanos, hemos dicho también que un verdadero hijo de Dios
ama a sus hermanos. Este es un buen día para pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y para pedirle perdón al Señor por cada cosa con la cual no le hemos glorificado, sino por el contrario hemos testificado mal de Él. Gracias, Señor. Mientras tanto decimos: dígale al Señor en esta tarde, en esta mañana: con todas mis fuerzas te alabaré, te alabaré. Mi adoración eres tú. Digamos todos juntos al Señor: hoy me rindo. Hoy me rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Gracias, Señor, por la obra que continúas haciendo en nosotros. Ayúdanos a ser imitadores de Cristo. Ayúdanos a vivir como Cristo, a pensar como Cristo, a amar como Cristo, a ser pacientes como Cristo, a ser mansos como Cristo, a ser empáticos como Cristo, a ser compasivos como Cristo, a ser buenos como Cristo, Señor. Padre, en realidad crea ese deseo en nosotros, pero que tu Espíritu Santo nos lleve a poder vivir de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, una cosa más, solo quiero que mi hermana Lorena pase al frente y Anthony, si está por ahí también, que venga acá. Siempre les damos un diploma de bautismo, así que hermana, aquí está su diploma, hermana. Gracias por... Un aplauso, hermana Lorena. Anthony, aquí está el tuyo, hermano, Dios te bendiga. Creo que el testimonio de los hermanos el domingo anterior fue de mucha edificación para nuestras vidas. Así que, hermano, hable y comparta con su hermano. Hermano David, no se vaya, comparta con los hermanos. Oiga, no se vaya. Dios les bendiga a todos.